días. Espero que tengan ustedes ya su bebida favorita, su cafecito, su libreta de apuntes. Y vamos a comenzar el devocional ya con la Biblia en mano, como de costumbre. Y un saludo especial ya a Andrea, a Cristina, que están conectadas, Blanca Flor Sosa, Vela vuela como águila. También tenemos a Adriana Arteortúa, a Fabiola, Isa, Karen. Qué bueno, Karen, que estés por aquí. Ana Martínez también. Dios le bendiga siempre y lo guarde. Amén. Muy bien, Mónica. Ok, ya estamos los que estamos. Vamos a comenzar entonces. El tema de hoy, entendimiento. Vamos a comenzar una nueva serie, la serie de restauración. ¿Cómo llega la restauración a nuestras vidas? ¿Cómo yo ser y qué es ser restaurado? Vamos a ir viendo poco a poco este tema, esta serie. Y hoy nos compete lo que es el entendimiento. El entendimiento para llegar a tener sabiduría de parte de Dios. Toda la restauración, toda la sanación que llega a nuestras vidas se origina en el entendimiento de Dios, en el entendimiento de un mundo espiritual que a veces nosotros no entendemos y a lo que no podemos ni ver ni oír. Pero nosotros sabemos que buscando de Dios, buscando su gracia, obteniendo y entendiendo su gracia, podemos llegar a ser restaurados totalmente. Por eso les invito a que en este momento vayamos a Marcos. Quiero retomar lo que quedamos la semana pasada, Marcos 4. Y vamos a leer de nuevo esta partecita. Vamos todos a la Biblia, Marcos 4. Ténganla allí a la mano. En Marcos 4, versículo 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Y les dijo el Señor Jesucristo: a vosotros os he dado les he dado a saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando dice en el versículo 11, dice: a vosotros os he dado a saber el ministerio del reino de Dios. ¿Cuál es el ministerio del reino de Dios? Y yo les decía que Jesucristo era un maestro por excelencia. Es un maestro por excelencia. Que Él nos enseña, nos muestra, nos guía. Pero Jesucristo vino a cumplir en nuestras vidas para salvación un método y una estrategia. Les había hablado del método y la estrategia. El método, un método muy sencillo, un método que todos nosotros conocemos, y es un método que tiene un mensaje muy simple, pero un mensaje que impacta, y que impactó mi vida y que impactó muchas vidas. Muchos de los que están aquí han sido impactados por ese mensaje, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar lo que se había perdido. El reino de los cielos, el reino de Dios, se fundamenta en este método, se basa en este método,
para traer el mundo espiritual a la tierra, para traer el mundo espiritual a este mundo. El mundo espiritual a este mundo llegó por medio de su Hijo, para el perdón de pecados. Y esta es una verdad en mi vida. Es una verdad, es la única verdad. Jesucristo es la verdad, porque la verdad es el Hijo del Hombre. Entonces el método es la salvación por medio del Hijo del Hombre. Entonces el método es la salvación por medio del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dejó unos discípulos, hombres y mujeres, para continuar ese método. Pero algunos que ya han sido o ya han tenido un proceso con Dios y que ya han dejado de ser esos bebés espirituales, que ya no tienen dudas o que tienen pocas dudas, a Dios les ha dado a conocer ya el método para que apliquen el método y lleven la palabra, el mensaje de salvación a los demás. Pero aquellos que todavía no conocen la verdad se les es revelada por medio de estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? El Señor Jesucristo aplicaba las parábolas. Y las parábolas nos llevan a nosotros a escudriñar, a buscar, a preguntar, a profundizar, a echar raíces. Las parábolas tienen un objetivo de que la persona, por medio del estudio de casos, pueda llegar a entender el reino de Dios, puedan llegar a entender lo que se viene, que es un reinado donde el Señor Jesucristo es el que tiene el mandato, es el que tiene el poder, para que entendamos de que nuestras vidas tienen un futuro, y el futuro es Dios, el futuro es estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué otros métodos se pueden llegar? O estrategias. Veíamos los milagros, los hechos, donde se hacía sanidad, liberación, por medio de la predicación, el anuncio. Muchas estrategias. Pero todas esas estrategias, también la profecía, es para el cumplimiento del método, para el cumplimiento y el objetivo del método, que es salvar vidas, salvar vidas. Entonces, toda esta estrategia se compila en la palabra de Dios. Todas esas estrategias se compilan en la palabra de Dios. Parábolas, milagros, anuncios, liberaciones, en las Escrituras. Y todas esas estrategias vienen de Dios por medio de los dones, donde la enseñanza, donde lenguas, donde profecía. A cada uno de nosotros nos ha dado unos dones para poder llevar el mensaje del método salvador. Salvar vidas es el objetivo del método que llegó por un hombre, el Señor Jesucristo. Y todo eso que tiene que ver con la restauración, pues salvar vidas. Salvar vidas es eso. Restaurar vidas es salvar vidas. Pero para salvar vidas hay un paso inicial. Y todo esto es el entendimiento. Y en el versículo dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan
y si les sean perdonados sus pecados. Como el mensaje es muy sencillo, es simplemente creer, pues para creer hay que entender. Y el entender me lleva a obtener sabiduría. Y el obtener sabiduría me lleva a la restauración de mi vida. Para creer hay que entender. Por eso el entendimiento es clave. Cómo yo entiendo y cómo yo llevo el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento del reino de Dios a los demás. ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Y cómo me estoy apropiando de eso? Voy a borrar esta parte. Y vamos a Proverbios 2. Vamos a ver en Proverbios 2 la última parte de esta enseñanza de hoy. Vamos rápidamente a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Proverbios 4 y vamos al versículo 3. Y voy a revisar en otra versión, voy a tenerla aquí lista, porque esta podemos llegar al entendimiento mucho más fácil, más actual. Proverbios 2 y vamos a leer 3, 4. Entonces hay un camino a partir del entendimiento que me va a llevar a mí a la restauración. Por ahora no vamos a enfocarnos en lo que es restauración, porque hay un paso previo que es el entendimiento. ¿Sí? Entonces leamos Proverbios 2, ¿cierto? Proverbios 2, versículo 3. Vamos a leer también el versículo 4. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 10. Para adentrarnos en lo que es el entendimiento y cómo me lleva a mí como primer paso para la restauración. Dice así, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. En el 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y es ese conocimiento del plan de Dios, ese conocimiento que nos lleva precisamente a algo que es importante. Conocimiento nos lleva como un proceso ya final a la restauración total de nuestro ser. Porque usted y yo entendimos algo, y cuando entendimos, se fueron de nuestras vidas vicios, malos hábitos, malos pensamientos. Recuerden que los pensamientos dan lugar a deseos, que los deseos, cuando están por fuera de lo acepto por Dios, nos lleva al pecado. Entonces el origen de todos son nuestros pensamientos. Pero para poder renovar y para poder ajustar mis pensamientos a lo espiritual, debo entender, debo buscar entendimiento. Y si leemos el versículo 7, dice así,
Bueno, pero vamos a leer en esta versión. Vamos a leer Proverbios 2, 3 y 4. Dice que llama con todas tus fuerzas, llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar a Dios, al Señor, y sabrás lo que es conocer a Dios. ¿Sí? Aquí nos pide, con todas tus fuerzas, llama a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. A veces nosotros no somos sanados, créanme, y se los digo personalmente. Yo en mi vida antes de Cristo, inclusive en los principios de mi vida cristiana, en los tiempos iniciales de mi vida cristiana, todavía tenía vicios, malos hábitos en diferentes áreas, en mi área familiar, en mi área sexual, en mi área mental, estructuras mentales, tenía muchos vicios, muchas cosas que no me permitían avanzar en mi vida. Y yo oraba así, yo iba a la iglesia así, pero cuando comencé a entender lo grande, lo majestuoso, lo poderoso de Dios, todos sus atributos, comencé a dejar esos vicios, esos malos hábitos. Por eso la palabra de Dios dice, llama con todas tus fuerzas la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Pide a gritos entendimiento. Cuando yo entendí cosas, cuando yo comencé a dimensionar, o al menos a entender la dimensión de lo espiritual y del mundo espiritual, y de lo que ha por venir en el mundo espiritual, y de que esta vida no se acaba aquí, todo lo demás, toda dificultad, todo vicio, me quedó pequeño delante de la majestuosidad y de lo enorme que es encontrarme con Dios, con ese mundo, con ese reino de Dios. Todo lo demás es pequeño, es insignificante, pero eso solo lo logro cuando yo entiendo. En el versículo 7 dice, voy a seguir leyendo en Biblia para Todos, bueno, voy a leer aquí Reina Valera, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Por qué dice provee de sana sabiduría a los rectos? ¿Es que acaso hay una sabiduría insana? Por supuesto, sana sabiduría. El entendimiento sano me da sabiduría. El entendimiento me lleva a tener pensamientos adecuados y me llevan a mí a tener sanidad. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. El entendimiento me preserva. El entendimiento es escudo a mi vida. Es escudo a mi vida. Aquí en esta versión dice, Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que son fieles. Él nos protege, cuida. Y en el versículo 10 dice, en esta versión Valera, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, que hay que detenernos un momento para que entendamos que el entendimiento está en el alma. O sea, el entendimiento va directo al alma. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma.
¿cuál ciencia hablamos? Vamos a leer este versículo 10 en esta versión. Dice así, en el versículo 10, la sabiduría entrará a tu corazón y te gustará el conocimiento. Entrará a mi corazón cuando gusto del conocimiento. Entonces dice en el 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. Te cuidará. El entendimiento me cuida. Entonces a veces creemos que el entendimiento es para saber cosas. El entendimiento es para cuidarme. El entendimiento de Dios es para protegerme. El entendimiento de Dios es para darme salud. Por eso nosotros debemos buscar a gritos, con todas nuestras fuerzas, entendimiento cuando leamos la palabra y no nos quedemos en la superficialidad en la vida cristiana. Siempre profundicemos, echemos raíces, porque allí es donde vamos a comenzar a recibir, por medio del entendimiento, restauración, vida, salud en nuestras vidas. Ok, entonces aquí terminamos este tema de hoy, entendimiento, para llegar al objetivo de la serie Restauración. Iniciamos una nueva serie, Restauración. Queremos ser restaurados totalmente. Mañana, con el favor de Dios, tengo pensado hablar sobre la liberación. ¿Sí? Entendimiento, ahora vamos a hablar mañana, con el favor de Dios, de la liberación. ¿Qué diferencia hay entre una opresión y una liberación? ¿Qué es la opresión? Los invito mañana para que nos acompañen entonces en nuestro devocional. Y ahora vamos a interactuar con ustedes, pero antes oremos. Si usted es nuevo aquí, quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Hazme entender el camino que debo recorrer. Te reconozco como mi Señor y Salvador y te pido que entres con entendimiento a mi corazón y que hagas de mí esa persona sabia que tú quieres que yo sea. Amén. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.